Hugo Chávez se metió definitivamente en la agenda de los colombianos, hasta el punto de que hoy muchos lo consideran como el gran elector, pues sus palabras y sus amenazas sirven automáticamente para aumentar la popularidad de personajes como el presidente Uribe o para golpear la votación de dirigentes como Carlos Gaviria del Polo Democrático. En otras palabras, el peligro de Chávez es un argumento para los defensores de la segunda reelección y para los enemigos de la oposición. Pero ¿cómo entender a Chávez? Se necesita más que simples calificativos de déspota, caudillo, populista o nuevo rico. Hay que conocer al menos un poco de la historia de Venezuela. Y un colombiano, Andrés Mejía, intenta hacerlo de una manera muy clara y sencilla con un libro titulado El destino trágico de Venezuela con o sin Chávez. Pues María Elvira Samper, editora de Cambio, habló con este investigador y columnista de varios medios para formar una especie de ABC sobre Venezuela y Chávez. Esta es una de esas entrevistas en las que decimos, tomen nota. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Mejía, aquí hay dos temas en Colombia que nos mantienen obsesionados, el referendo por un lado y Venezuela por el otro. Y le cuento que su libro, El destino trágico de Venezuela, con o sin Chávez, me llamó la atención, me lo leí y me pareció muy interesante. ¿Quién es realmente Chávez en Venezuela? ¿Y por qué se inscribe en ese ciclo como de caudillismo tradicional latinoamericano? Claro. El título de Destino Trágico cautiva y ha cautivado mucho a la gente, y en particular la formulita con o sin Chávez. Sí, porque los colombianos nos hemos acostumbrado a mirar a Venezuela en los últimos 10 años como un país cuya historia y cuyo comportamiento está fundamentalmente vinculado a la figura de Chávez. Sin embargo, quienes tienen un poco más de memoria o quienes se han interesado en la historia del país saben que Venezuela tiene un comportamiento que inicialmente solo calificaríamos de anómalo, y lo ha tenido durante muchas décadas del siglo XX, años 70, años 80. Vimos un país, por ejemplo, en los años 70 que vivió en la más fabulosa exuberancia. Los colombianos nos acostumbramos a ver a los venezolanos como unos vecinos de la envidia. Multimillonarios que llegaban aquí en grandes automóviles, que iban a hacer compras a Miami por la mañana y volvían por la tarde. ¿En qué momento el petróleo se convierte en un factor determinante del destino y de la historia política y económica de Venezuela? El petróleo a principios del siglo XX se junta de cierto modo con otra tendencia histórica que venía en Venezuela muy fuerte, mucho más fuerte que en muchos otros países de América Latina, que es el caudillismo. Empieza con Páez. Empieza con Páez, que es de cierto modo como el padre fundador después de Bolívar, de la República Venezolana. Es el hombre que propicia la separación de Venezuela, y Páez era básicamente un caudillo militar de la Guerra de la Independencia, un hombre que no era muy conocido ni muy célebre por sus digamos, por sus aptitudes de letrado o de pensador, por su autoritarismo, por sus virtudes guerreras que eran celebradas por muchas historias. El siglo XX llega con esa tradición. Llega con esa tradición y que aparece viene el petróleo. Del siglo XIX, con guerras civiles, caudillos militares, y de pronto aparece el petróleo, y aparece digamos florece durante el régimen del peor de todos los caudillos y de todos los dictadores militares que tuvo Venezuela, y tal vez, bueno, compitiendo con los del último gobierno militar de Argentina, el peor de todos los de América Latina, que fue el general Juan Vicente Gómez. El gran Capagatos. Exactamente, que gobernó durante casi 30 años a Venezuela con puño de hierro. ¿Y por qué por el petróleo, digamos, Venezuela se descarrila? ¿Cómo es la relación del petróleo en el gobierno de Juan Vicente Gómez? Venezuela se descarrila, y digamos que lo voy a mencionar en una frase que yo creo que sintetiza todo el argumento del libro del destino trágico, porque el Estado, ojo, no digo el pueblo ni la nación, el Estado venezolano se vuelve rico. Y cuando un Estado se vuelve rico, cualquiera en el mundo, se vuelve rico por alguna fuente independiente a lo que su sociedad civil le da, eso es un camino de perdición, completamente. Y eso se repite, esa perdición, digamos, se ve, por ejemplo, en los gobiernos de Herrera, Cambinsi y Lucinchi, donde los precios están bajos y a pesar de que ya no hay tanta bonanza, siguen se endeudan para mantener un estado de bonanza que no era real, ¿o qué?
Venezuela viene de la bonanza más fabulosa que fue la de los años 70, que le tocó a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y que creó esa imagen de la Venezuela exuberante. Era exactamente un emirato árabe. Carlos Andrés Pérez prometió convertir a Venezuela en una superpotencia. Ellos gozaron de esa bonanza por un factor del mercado internacional, que fueron los elevadísimos precios del petróleo, de los choques petroleros, básicamente el del 73. Y empiezan, para ponerlo en términos coloquiales, a gastar y a gastar y a gastar y a gastar, de un modo en que acostumbran a todos los sectores de la sociedad y a todos los aparatos del Estado a que ese es el modo de vida del país. A que el Estado es proveedor exactamente. Permanente. De cierto modo sí, pero hay otra cosa. Cuando un Estado tiene tanta plata, cuando un Estado tiene una renta, además, porque el origen es una renta, no tiene el más mínimo interés en crear las condiciones normativas, institucionales, políticas, lo que sea, para que la sociedad desarrolle la actividad privada. Y se recuesta, digamos, entonces, se recuesta sobre su renta. En un país como Colombia, el Estado tiene una necesidad imperiosa y agobiante de que la sociedad civil desarrolle la actividad económica, le tribute mediante los impuestos y de esa manera el Estado pueda sobrevivir. Pero la baja de los petróleos cogió del cuello al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y ahí viene el caracazo. Exactamente, entonces Herrera Campins y Lucinchi se dedican a endeudar y endeudar y endeudar a Venezuela para mantener la ilusión de que Venezuela todavía tiene esa riqueza que puede gastar. Cuando llega Carlos Andrés Pérez no tiene otra opción. Yo no creo que fuera a partir de sus convicciones personales que él desarrolló ese programa. No tenía realmente otra opción y era un programa muy sensato. Ese caracazo, digamos, es el germen que alimenta al señor Chávez. Sin duda, pero sin duda. Cuéntenos ese proceso. Es imposible entender a Chávez sin entender el caracazo. Llega en el año 89 Carlos Andrés Pérez al gobierno de Venezuela y le dice a los venezolanos, estamos en la olla y necesitamos hacer privatizaciones, subir impuestos, hacer negociaciones con los acreedores, cosa que siempre es duro, toca ir a poner la cara, hacer recortes, liberar la economía, hacer recortes de subsidios y de todo tipo de transferencias del Estado hacia la sociedad. Y lo que viene es una reacción popular de furia, verdaderamente furiosa. Los episodios que se conocen como el caracazo son manifestaciones de protesta popular que degeneraron una violencia que dejó muchos muertos. Entonces, cuando viene esa explosión de inconformidad popular, la sociedad venezolana está realmente huérfana de líderes serios. Sí. Antes de Chávez, los últimos dos presidentes que hubo eran ancianos, con todo respeto, eran ancianos que ya habían sido presidentes antes, Carlos Andrés Pérez y Caldera. La sociedad no sabía cómo explicarse lo que estaba pasando. Digamos, hay un germen con el caracazo, el golpe fallido de Chávez. El golpe fallido de Chávez en el 92. Después viene Caldera, encuentra la situación también bastante desmadrada después de la institución de Pérez, y está tan decrépito el partido que tiene que hacer alianzas con los izquierdistas, meten en el gabinete gente de izquierda, ¿cómo se llama? Amnistía a los golpistas. Sale Chávez de prisión. Y ahí tiene otro combustible para crecerse el señor Chávez. Claro, sale Chávez de prisión. Y cuando él sale de prisión, encuentra que la sociedad venezolana, después de Caldera, ya no va a saber para dónde mirar. Hay una crisis total de los partidos la sociedad y de la tiene una crisis tradicional que todavía está vigente. Existe. Chávez entra a llenar esa crisis con todas sus habilidades como líder, que yo no las voy a calificar de positivas, pero que ciertamente son efectivas. Claro. Él tiene una capacidad de liderazgo muy efectiva, le ofrece a los venezolanos una cierta explicación para lo que les pasó, que ellos no lo entienden. Es una explicación que apela al neoliberalismo, al orden capitalista, al antiimperialismo. Bueno, y le toca también la gran bonanza, es decir, le vuelve a aparecer el milagro de Carlos Andrés y empieza a girar contra la renta petrolera. Le aparece además un milagro que cuantitativamente es similar al de Carlos Andrés, es decir, es mucho dinero, pero tiene un aspecto cualitativo diferente, y es que ahora parece ser que ya no es un fenómeno transitorio. Parecería que esa va a ser una bonanza de mucho más largo plazo, sí, pero le llegó también la baja de los precios. Le ha llegado, por ejemplo, en los últimos meses. Venezuela tuvo algunas dificultades con los precios internacionales del petróleo. Venezuela también tiene otras dificultades relacionadas con la composición físico-química de sus
de sus petróleos que hace que no sea tan fácil venderlos a todos los compradores. Por eso es que está de cierto modo condenado a vendérselo a Estados Unidos, que tiene refinerías capaces de procesar ese petróleo. Pero está también entrampado, como todos sus antecesores, en el tema del petróleo y además dentro de su socialismo del siglo XXI destruyendo valor, Sí. destruyendo empresas. Entonces ha agravado la situación, porque Chávez está propiciando un proceso sumamente acelerado y verdaderamente dramático, que la mayoría de televidentes no se imaginan. Los escenarios anecdóticos y de la vida diaria que tiene son dramáticos y son verdaderamente terribles. eso explica un poco el discurso cada vez más creciente, de más alto tono, de buscar el enemigo por fuera de las fronteras, porque adentro se le está desbaratando el país. Adentro se le está desbaratando el país, está acabando con el sector privado, eso es parte de su proyecto socialista. Esa agresividad creciente hacia el exterior, yo creo que puede tener que ver con eso, sin duda, pero yo creo que esa agresividad también corresponde al proyecto chavista. Yo creo que corresponde a su proyecto el proyecto del socialismo del siglo XXI y de la revolución bolivariana no es solo para Venezuela y no está concebido que sea solo para Venezuela, ni siquiera solo para la región andina. Sí. En buena parte del discurso chavista llega a haber una extensión casi mundial. Pues sus relaciones con Irán, con Corea, con China, con Rusia, etcétera. Y Chávez etcétera. posiblemente está tratando de ocupar el lugar que alguna vez ocupó Cuba, de capitán de los oprimidos del mundo, no solamente de la región. El panorama no parece muy claro. ¿Está enfrentado a un próximo Caracazo el señor Chávez o todavía tiene cuerda para mucho más? Va a tener cuerda porque los precios del petróleo posiblemente van a volver a subir, la recesión mundial está terminando, con el fin de la recesión viene más actividad económica, eso significa más demanda de energía, eso significa más demanda de petróleo. Pero en el largo plazo sí hay tendencias que juegan claramente en contra del gobierno actual. ¿Y posibilidades de arreglo con las relaciones con Colombia? Negras. Yo las veo muy difíciles. Yo las veo muy difíciles. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto que con Ecuador la cosa es diferente, sí. hay una cierta agenda que se puede conversar, que ambas partes pueden ceder, pero cuando uno tiene un vecino con el cual tiene conflictos y sus reclamos son de índole teórica, ideológica, filosófica, no hay bases puntuales para sentarse a negociar. ¿Hay algún desgaste significativo, digamos, de las bases y de las masas populares, que son las más directamente, en teoría, beneficiadas por el chavismo, por el desabastecimiento, porque no están recibiendo lo que les prometieron que iban a darles? Yo creo que el desabastecimiento ha desgastado sobre todo a las clases medias. No porque no golpee a las clases bajas. Lo que pasa es que las clases medias, por estar acostumbradas a un nivel mejor de vida y sobre todo a un estilo de vida que estaban acostumbradas las clases medias venezolanas un tanto exuberante en algunos aspectos, yo creo que el desgaste llegará también sin duda a las clases populares por muchos lados. Por el lado del desabastecimiento, yo creo que el desabastecimiento es posible que empeore, por el lado de la inseguridad. Pero por ahora tenemos Chávez para rato. Yo pensaría que sí. Y tenemos los colombianos que acostumbran o empezar a pensar en serio a buscar otros mercados. Sí, pero sin duda porque la cuestión de la sustitución de ese mercado es absolutamente prioritaria para el empresariado colombiano. Afortunadamente el empresariado colombiano lo ha visto, ya resonó y entendió además que ahora la agenda tiene unos componentes políticos que pueden ser en cierto caso dado más importantes que el asunto del comercio. Lo dijo Luis Carlos Villegas, que hay intereses nacionales que son superiores a los del comercio. Lo dijo de manera absolutamente ejemplar el presidente de la Junta Directiva de Analdex, el señor Bacalars, que dice que el gobierno debe tomar las decisiones que deba tomar en pos del interés nacional sin preocuparse por el comercio, y de cierto modo ha dado la instrucción a sus agremiados de que muy activamente busquen otros mercados. Doctor Mejía, muchas gracias porque nos ha dado un panorama muy interesante de la Venezuela de ayer y de la Venezuela de hoy. Muchas gracias, María Elvira.